A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Hola, hoy nos desplazamos hacia un país que en pocas décadas ha destacado por su capacidad de producir, por sus adelantos técnicos, tecnológicos y su capacidad para llevar a gran parte de su población a unos estadios de bienestar y de excelencia social y económico que hasta el momento no se habían conocido. Hablamos de China, de la mano de un hombre que ha sido profesor en ese país y actualmente es director deportivo de la Academia de Dalian Pro. Es un club deportivo de fútbol profesional. Vamos a ver cómo funciona ese sistema educativo en ese país. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Pere García. Gracias, Pere, por estar aquí en este programa y dedicarnos un poco de tiempo a explicarnos un poco el sistema educativo de este país tan singular. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Rafael? Encantado. La primera pregunta que te lanzaría ya de entrada es si pudieras estructurar un poco, explicarnos un poco cómo funciona este sistema educativo que es un poco como oculto, ¿no? para el resto de la población, sobre todo en esta zona más occidental del planeta, ¿no? A ver, a nivel de años es muy parecido al sistema europeo. Es decir, aquí los niños empiezan a los 3 años en el kindergarten y hacen 3 años. Luego de 6 a 12 años están en escuela primaria. Luego pasan a middle school, que son 3 años más, y 2 años más en high school, que son los previos a la universidad. Con lo cual, año arriba, año abajo, es muy parecido al sistema educativo europeo. Evidentemente, la gran diferencia pues, está en que es en cómo ellos pues, enseñan, educan y cómo tienen organizado todo el sistema educativo, que evidentemente está muy linkado pues, a la sociedad china. Y este sistema, por ejemplo, tanto en primaria como en secundaria, vamos a llamarlo en secundaria para que nos entendamos, ¿qué materias son las que, o qué asignaturas son las que priorizan respecto a otras? Es decir, tengo entendido que, por ejemplo, materias de tipo científico, matemáticas, tienen una prioridad respecto a otras. ¿Es así? ¿Es cierto? Sí, ellos priorizan muchísimo la formación tanto en lengua como en matemáticas. Y luego, pues a partir de ahí, en función del grado y del centro, pues pueden aparecer materias derivadas, pero lengua y matemáticas son el eje vertebral de su formación y le dedican muchas horas, porque además las escuelas, pues evidentemente, no solo educan, sino que además, que es algo que forma parte del sistema propio chino, compiten entre ellas, ya que el examen final que hacen a final de año es el que delimita la marca de los alumnos y también el ranking de la escuela, y eso está directamente linkado a las subvenciones que los colegios pueden recibir en años venideros y al nombre o al prestigio del centro.
con lo cual no solo en cantidad sino en calidad la educación aquí en China es de alto nivel precisamente por ese sistema competitivo que se genera. Entiendo que el sistema es un poco encorsetado, es un poco café para todos. Es un sistema público, pero quiero pensar que es para todo China. ¿Qué diferencias hay entre centros, básicamente, si existe este sistema tan encorsetado? A ver, la gran mayoría de los centros son públicos. Pero sí que es cierto que poco a poco están empezando a proliferar centros pues, privados, en los que no se alejan mucho del sistema educativo central, por llamarlo de alguna manera, pero sí que ofrecen alternativas no tan encorsetadas como las del sistema central. Al final es como todo, tú tienes que estar aquí para ponerte en situación y para ver el porqué de las cosas. China son 1.400 millones de habitantes. Se pusieron a estudiar esta semana 150 niños, 150 millones de niños. Son cifras esta semana, entre primaria y secundaria, con lo cual son cifras que a nosotros en Europa se nos escapan. El ratio clase en un colegio público normal pues puede ser un profesor 50 alumnos. Y estamos hablando de que un colegio de primaria al uso en China normal puede tener entre 3.000 y 5.000 alumnos. Entonces, claro, estos números hacen que a nosotros, pues, evidentemente, nos cueste porque precisamente en la educación en Occidente pues intenta ser lo más individualizada posible, el ratio cuanto más pequeño mejor. Aquí la teoría está muy bien, pero la realidad es otra, y es que hay muchísima gente. Con lo cual, si hay 1 o 2 profesores cada 50 alumnos, pues como puedes imaginar, y lo has definido muy bien, es café para todos. No hay mucha atención a la diversidad porque eso es prácticamente imposible o muy, muy difícil. Esto tal vez tiene que ver un poco con esta mentalidad colectiva que tiene, ¿no?, China respecto, por ejemplo, al mundo occidental. Es posible que sea... Porque el tipo de alumnado, existen tantas actitudes disruptivas como se dan aquí en Occidente en muchos casos, o es un tipo de alumnado un poco más disciplinado. Mucho general, más, ¿no?, disciplinado como consecuencia de los estilos de liderazgo. Aquí, evidentemente, el liderazgo es mucho más directivo, mucho más autocrático. Y yo no lo critico. Aquí podríamos hablar largo y tendido de psicología social y de los diferentes liderazgos. Yo creo que los estilos autocráticos y directivos están denostados en Occidente desde hace tiempo porque se entienden que son malos. Yo siempre digo que no hay liderazgos buenos ni malos, sino que existe el momento. Y el momento, determinado por el contexto, es el que debe ajustar el sistema de liderazgo. Yo entiendo que con 50 alumnos y un solo profesor, todo lo que sea alejarse de estilos autocráticos, evidentemente con sus matices, y también podemos estar horas hablando, se aleja del rendimiento y del resultado. Y ellos, los profesores, los docentes, los profesionales, al final están muy supeditados al resultado de la clase. Y el resultado es el rendimiento en los exámenes. Y eso lo condiciona todo. Esas son las reglas del juego. Si tus niños no sacan buenas notas, el profesor tiene problemas. Y si una clase saca malas notas, baja la media del colegio. Si el colegio baja la media, automáticamente eso afecta a la subvención, a la ayuda y al reconocimiento público de esa escuela, porque al final las escuelas viven de ese reconocimiento público. Hay escuelas de gran prestigio, que es a la que todos quieren ir, y hay escuelas pues, de menos prestigio. Y la diferencia no es tanto el punto de partida, sino lo que han conseguido construir a lo largo de los años en base a los resultados. Comprendo. Entiendo que hay una presión respecto al profesorado. Que por otra pregunta que quería hacerte, ¿este profesorado es un profesorado que ha hecho, vamos a llamar, oposiciones, ha hecho algún tipo de exámenes para entrar en esto? ¿Es un puesto de trabajo más o menos estable para el profesorado o no? Sí. Y además es una figura, la del profesor, muy valorada, muy respetada.
Y salvando un poquito las diferencias, yo haría pues eso, una comparativa con nosotros hace 30 años, cuando nosotros éramos niños, íbamos al colegio, ya no hablo de nuestros abuelos, pero cuando íbamos nosotros, la figura del profesor era una figura pues, muy valorada, muy respetada, no se cuestionaba constantemente, sus decisiones se seguían a pies juntillas, no solo por los alumnos, sino también por los padres, y aquí un poco se vive esa realidad. Nosotros en los grupos que tenemos de WeChat, con los profesores, los padres son los primeros en rendirle respeto al profesor y anteponen siempre el criterio del profesor al del niño. Y el niño, en ese sentido, tiene un rol mucho más secundario. No tiene la capacidad de cuestionar. Que puede pasar, pero es muy, muy rara avis que un niño cuestione la autoridad del profesor. Y si eso pasa, pues evidentemente se es mucho más punitivo de lo que se puede ser, por ejemplo, en Occidente a día de hoy, como lo era hace 20 o 30 años si tú o yo, cuando íbamos a EGB, nos planteábamos cuestionar la autoridad de la profesora. Sí, es una sociedad ya que va muy ligada un poco con todo el contexto histórico y cultural que tiene la China, ya estoy viendo. Hablando de estas escuelas privadas que están surgiendo un poquito más, ¿estas escuelas privadas son chinas o son escuelas privadas de otros países que se están implementando allí? Son chinas, pero también hay colegios internacionales en los que algunos niños chinos van, de familias pudientes, evidentemente, o algunos expatriados llevan a sus hijos pues, para que puedan no solo hablar inglés y trabajar en inglés, sino desarrollarse en un currículum que luego les pueda servir si tienen que moverse a otros países. Evidentemente, el mundo expatriado es un mundo también propio en el que muchas de las familias saben que se mueve constantemente, de una manera muy nómada, y necesitan estar en sistemas educativos que sean transferibles a otros países, ¿no? El Maple Leaf canadiense o el DICE norteamericano son sistemas que tú sabes que si ahora estás trabajando en China, luego te vas a Malasia, luego te vas a Estados Unidos, te van a servir porque se acepta el currículum y se pueden transferir currículum académico, con lo cual pues, bueno, es una opción también para muchos expatriados y también para chinos con poder adquisitivo alto que luego lo que quieren es pues, que sus hijos vayan a la universidad a Estados Unidos, a Canadá o a otros países, o Inglaterra. Interesante. Yo quería hacerte una pregunta, yo sé que es un poco ponerte en compromiso, pero tengo que hacerla y es, todas estas aglomeración de materias, de asignaturas que se dan en China y tal, ¿tú crees que fomentan el pensamiento crítico del alumnado en China? No, por lo que te comentaba antes, es que al final es muy complicado con los ingredientes de la sociedad china poder ser capaces de hacer una atención personalizada orientada al pensamiento crítico, porque eso requiere de tiempo, es un proceso mucho más lento, el de la toma de decisiones, el de descubrimiento guiado, y es poco práctico si lo entendemos desde el contexto que te he explicado antes, el de obtener resultados a corto plazo que van a darte una nota en un examen que va a ser de carácter repetitivo y automático. Aquí, por ejemplo, el volumen de los deberes de los niños es altísimo, criticado por los padres y por la sociedad, pero que se sigue haciendo. Yo tengo a mi hija yendo a colegio de primaria chino y 2-3 horas diarios de deberes tiene. Claro. Y perdona, ¿en cuántas horas de presencial tienen los niños aproximadamente? No, ellos llegan a clase a las 7:45, las dejo en el cole de la mañana, salen a las 3:30 de la tarde más o menos. Y cuando llegan a casa, 1:30, 2 horas de deberes tienen todos los niños. Y luego además los niños chinos y los padres, como consecuencia de ese aborigen que te he dicho, de conseguir buenas marcas para ir a mejores colegios, pues tienen a sus hijos apuntados en extraescolares, inglés, música,
matemáticas, refuerzo. Los niños sufren una presión desde edades muy tempranas, pues muy alta como consecuencia de ese sistema competitivo que ha generado esta sociedad. Y sí que es cierto que desde el gobierno central se están empezando a hacer cambios, pero muy lentamente, porque evidentemente en una sociedad tan grande como es China, los cambios requieren pues eso, de un proceso largo. Claro. Muy bien, pero yo quería comentarte, estas asignaturas visual y plástica, música, educación física, ¿qué peso tienen en el currículum de China? Están presentes y gustan. Hay colegios que les dan más importancia que otros. Hay colegios incluso que utilizan esos departamentos como bandera porque se especializan. Hay un colegio que es especialista en fútbol, otro que es especialista porque tiene una banda de música que compite a nivel provincial o nacional, otro porque es especialista porque tiene un grupo de arte. O sea, existe y está, y se le da importancia. Lo que pasa es que luego al final, si lo que tú aspiras es a progresar en el currículum académico, siempre vas a acabar en las asignaturas troncales, que son las que marcan la diferencia entre una nota. Pero sí que existe eso. Lo que sí que es un cambio significativo respecto a Occidente es la manera en la que se imparten. Es decir, lo que nos toca a nosotros, que es educación física, pues una vez más tú ves que los profesionales de educación física de este país se comportan como a lo mejor se comportaban los nuestros hace 40 o 50 años. Es decir, mucho mando directo, mucho estilo autocrático, repetición de tareas, automatización, gimnasia sueca, pero a lo chino, con lo cual es algo que nos choca, pero hay que entenderlo en su contexto. Aquí, si tú tienes que meter a la hora del recreo a 3.000 niños en un campo de fútbol 8 de fútbol, pues o los colocas por cuadraditos y haces una actividad del tipo gimnasia sueca, o no te caben, no pueden hacer nada. Entonces mejor eso que tenerlos a todos allí al mogollón. Es que es complicado, es muy complicado. Hasta que no lo ves, no te das cuenta de que verdaderamente es muy difícil manejar tanto volumen de alumnado. ¿Y cuántas horas aproximadamente de educación física o de música o de visual y plástica más o menos a la semana hacen en el currículum, en primaria? Cada día tienen un par de horas de una de esas actividades, con lo cual al final yo creo que el volumen semanal está entre 6 y 8 horas. Juntando música, educación física, plástica. O sea, serían unas 2-3 horas por cada materia, más o menos. Más o menos están por ahí. 2-3 horas, depende, vuelvo a repetirte, depende del colegio, porque sí que hay colegio que le da más importancia a una cosa y hay colegio que le da más importancia a otra. Y no es que se especialicen, pero que en función del colegio que vas, pues bueno, hay más talleres o más actividades orientadas a esa rama. Y tengo que hacerte esta pregunta porque me han dicho, hazle esta pregunta. Dentro de todo este currículum, ¿existe alguna materia, aunque sea de transversal, que trabaje en todo este tema de las artes marciales como factor cultural que en China, que es muy potente? ¿O esto es un folclore esto? No, está y forma parte de la enorme variedad de actividades pluriculturales y étnicas del país, es decir, desde tocar instrumentos absolutamente extraños para nosotros, pero muy chinos, desde jiu-jitsu, tai chi, karate, es decir, ofrecen en función del centro muchas actividades extraescolares e incluso durante el currículum académico que tienen que ver con la cultura china, Mayan, que es esa especie de dominó que tienen ellos, chino, baile, canto, infinidad. Yo he tenido la suerte de poder estar en muchísimos colegios y verlos por dentro y la verdad es que a nivel de recursos y de medios pues es espectacular porque tienen enormes instalaciones con un montón de salas, con un montón de departamentos, con un montón de clubes, por llamarlo de alguna manera, y a nivel de recursos, pues la verdad es que no les falta prácticamente de nada. El gobierno le da
una importancia absolutamente capital a la educación. Invierte muchísimo en educación y cree mucho en la importancia de la educación en la sociedad. Y eso se nota cuando tú vas a un colegio y ves los recursos de los que dispone el colegio, pues te das cuenta de que hay un sistema público detrás que garantiza que la educación sea de alto nivel. Muy bien. Y dentro de este currículum se trabajan, no sé si de manera directa o indirecta, todos estos, vamos a llamar, filósofos locales, Lao Tse, se trabajan, se ponen sobre el tapete, porque aquí en Occidente hubo un momento que hablábamos mucho de los clásicos griegos. No sé si en China ocurre algo parecido o no. Sí, Lao Tse, Confucio, el taoísmo se trabaja bastante más de cara a middle school y high school, no tanto en el currículum académico de primaria, pero sí, evidentemente, bueno, están presentes porque forman parte de su folclore, de su historia y son pilares de conocimiento claves en el desarrollo del país, con lo cual aparecen y se comentan y están presentes, evidentemente. Pere, yo te quería hacer una pregunta con tu perspectiva un poco más occidental. Ya sé que llevas muchos años, pero tú dirías, es una opinión subjetiva, pero tú dirías que el alumnado en general, hablo en general, lo poquito que has podido ver y ahora en tu faceta de dirección de escuela de fútbol, ¿es feliz? ¿Está contento? ¿Es un alumnado que tiene unas perspectivas de futuro engrescadoras o no? Sí, lo que pasa es que al final tienes que empaparte de una cultura para poder tener cierto criterio y opinar sobre ella, y es algo que muchas veces desde Occidente, pues claro, lo vemos todos desde la distancia y nos llegan pinceladas a través de las redes sociales o de las noticias y nos creamos una imagen que a lo mejor pues no se ajusta a la realidad. Los niños son felices, claro que son felices, los niños son niños en todas partes y el comportamiento del niño espontáneo existe, está, los niños son divertidos. ¿Qué pasa? Que evidentemente la sociedad, que es más autocrática, más jerárquica, pues condiciona un poquito más según qué conductas, pero el niño como tal siempre es espontáneo, divertido, y si tiene el entorno adecuado, de esa manera se proyecta. De eso no hay ninguna duda. Lo que sí que es cierto es que lo expresan a su manera y su conducta y su comportamiento está muy arraigado a su cultura. Eso es como decir, los suecos son unos aburridos. Si lo miras desde la perspectiva de un español o de un griego o de un portugués, pues son unos muermos. Pero claro, Japón pasa lo mismo. Tú tienes una imagen de los japoneses y cuando pasas tiempo con ellos, pues te das cuenta de que, pues que a lo mejor no es sobre todo lo que reluce, ¿no? Claro que los estereotipos están muy bien porque nos dan cierto conocimiento, pero al final los estereotipos son muy generalistas. Los niños chinos son felices y los niños chinos disfrutan, como cualquier niño de Occidente, de actividades deportivas, de actividades lúdicas. Y son unos niños fantásticos. Y te diría que como consecuencia del entorno que hay aquí ahora, la docencia, tanto en el campo del deporte como en el campo educativo meramente dicho, es mucho más agradecida, porque el niño es muy disciplinado, es muy atento, tiene muchas ganas de aprender, es cariñoso a su manera, aunque expresa sus sentimientos de una manera mucho más temerosa. Pero son muy agradecidos y muy disciplinados. Trabajar con los niños en China para mí es un auténtico lujo. Un lujo, porque yo vengo de trabajar también en España como profesor y como docente y es decir, que todo tiene cosas buenas y cosas malas. Claro, que está muy bien hablar de, ahora ya, conversación de café, ¿no? Está muy bien hablar del libre pensamiento y de todas estas escuelas, pero ponte con 50 personajillos dando saltos por las mesas y no les digas nada, claro. Hay que mirarlo todo con perspectiva. Yo creo que Occidente tiene cosas muy buenas de las que tenemos que aprender y seguiremos aprendiendo desde Oriente, pero también creo que Oriente tiene cosas muy buenas
que Occidente debería aprender también y buscar siempre ese equilibrio constante, ese yin y ese yang, que es el que nos da la satisfacción, la felicidad. Y mira, en este contexto, las familias que tienen algún poder o alguna vinculación más allá de la puerta de entrada de la escuela, ya sabes que aquí las AMPAs, las asociaciones de padres y madres tienen bastante que decir, ¿no? ¿Ahí existe algún tipo de asociación, de agrupaciones, o la familia es un satélite un poco externo a la institución? Los padres, pues como en todas partes, tienen un rol más o menos colaborativo en función de la idiosincrasia de cada familia y de las ganas que tengan de colaborar. Siempre son bienvenidos. Hay muchos padres que colaboran en actividades. Yo, por ejemplo, cada escuela es un mundo. Te pongo una anécdota. Nosotros estábamos en Wuhan y un día al mes los padres teníamos que ir con los niños a limpiar la clase. Limpiar el suelo, limpiar con agua y jabón, todo. En Dalian los padres no van, pero lo hacen los niños. Un día a la semana se quedan y tienen que limpiar toda la clase, por rotación. O sea que sí que los padres participan del día a día. Hay informaciones constantes, reuniones, pero asociaciones como tal no existen. Es más una participación constante y recíproca por parte del profesor y los padres de participar en el día a día con actividades que puedan afectar al desarrollo del niño, pero no hay asociaciones como tal que velen por los intereses del niño, porque de eso ya se encarga la escuela, y si hay cualquier cosa, hay comunicación directa profesor-padre. Muy bien, muy bien. Mira, hace poco, Pera, ha salido una noticia que el gobierno chino pues, ha puesto una barrera, un freno a todos estos temas de los videojuegos para los adolescentes y para los niños, ¿no? Entonces yo quería hacerte una pregunta en base a esto, y es ¿cómo se lleva todo este tema de las TICs dentro del mundo educativo? ¿Se utilizan de una manera desmesurada? ¿Se controla mucho esto? ¿Ordenadores, tablets, pantallas digitales? No sé. ¿Cómo funciona esto, las TICs? A ver, en el colegio están muy controladas porque están prohibidas. Que tú no puedes entrar con móviles, ni con teléfonos, ni con relojes. No, es decir, eso está prohibido. Lo que sí que es cierto es que existe una preocupación social como consecuencia del aumento desmesurado de las horas que pasan los niños delante de las pantallas, sean las que sean, televisión, teléfono, iPad. Y eso hace que el gobierno pues haya tomado medidas. Y bueno, al final estamos en lo que te he comentado antes, con más o menos acierto, puede estar más o menos de acuerdo, pero el gobierno tiene la potestad y la capacidad de tomar medidas que entienden afectan positivamente al desarrollo de sus ciudadanos y de sus niños. Les preocupa precisamente la tendencia que hay, no solo en Oriente, sino a nivel global, mundial, de abusar de las tecnologías y dejar de socializarse y de estar en contacto con el resto de compañeros en clase, fuera de clase, o con las familias o con las personas que les rodean. Entiendo entonces que el móvil en los adolescentes, por ejemplo, no está tan extendido como aquí en Occidente. Sí, por supuesto. O sea, es que a nivel de tecnología, los que van detrás son Occidente. Es decir, a nivel de tecnología, aquí, o sea, yo desde hace 5 o 6 años, yo no llevo cartera. Yo hace 5 o 6 años que vivo con el móvil. Es decir, mi móvil me hace todo. Todo. Pago, transfiero, recibo, móvil, pido taxis, compro, me lo traen a casa, ropa, o sea, pero lo hago yo, que soy torpe, porque ya soy viejuno. Imagínate los jóvenes. O sea, a nivel de tecnología, ellos están muy por delante de Occidente, en todo. Lo que pasa es que tienen la capacidad de poder ser restrictivos en el uso y que se cumpla. Es decir, la diferencia entre un colegio de un middle school o un high school en España o en China es que un profesor, tú me lo puedes confirmar,
le dice a un niño de 14 o 15 años, dame el móvil, y se puede meter en un lío. Aquí en China, el profesor dice, dame el móvil, y le da el móvil, y no ha pasado nada. Y el profesor dice, mañana no podéis traer móviles, y nadie trae móviles. Pero es que nadie cuestiona, nadie protesta. O sea, asumen que es así porque lo dice el profesor o porque lo dice el centro educativo o porque lo dice el gobierno. Y en eso, al no cuestionarse, pues lo que te hablaba antes de los niveles de eficacia y de eficiencia, pues se progresa más rápido. Sí, es sorprendente y magnífico lo que me estás comentando. Yo quería hacerte una pregunta respecto a tu actual labor, ¿no?, de dirección de una escuela, que no deja de ser una escuela, en este caso de fútbol. Quiero pensar que tú vas con una mentalidad occidental a nivel de organización de esa escuela, y la pregunta era si chocas un poco con esta mentalidad o es algo que ya venimos del deporte con esa autodisciplina, con este trabajo un poco previo, ¿no?, de valores y de creencias. A ver, al final es lo que te he comentado antes. Yo creo que lo que menos choca es el niño, porque el niño es igual en todas partes del mundo. O sea, yo he tenido la suerte de trabajar en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, ahora en Asia, y te diría que los niños de 6 a 18 años son iguales. Es que no hay grandes cambios. El niño cuando juega se muestra como es y su comportamiento es muchas veces previsible porque es universal. Lo que cambia es todo lo que rodea al niño. El sistema, la cultura, la capacidad de gestión, los profesionales y sobre todo la vida. Los principales problemas que tienen los expatriados aquí es conectar con la cultura china y con las diferencias, porque son pues muy distintas las maneras de funcionar aquí de lo que son en Europa. Te diría que casi diametralmente opuestas, y eso pues choca. Entonces, si no estás abierto de mente, si no eres empático y receptivo, y sobre todo si no eres positivo, humilde y paciente, pues la hostia que te llevas es considerable, porque choca. Cuando tú estás acostumbrado a funcionar de una manera, a trabajar de una manera, y de repente ves que lo hacen todo diferente, pues al principio sorprende. Si tú entras en el proceso de recriminarles constantemente que lo están haciendo mal o que son malos, pues al final, en vez de generar grupo, empatizar y construir, pues genera rencillas, enemigos y destrucción. Y eso, pues evidentemente, siempre acaba antes con el expatriado que con el local, porque chinos, ellos son muchos. Con lo cual, nos van a ganar siempre por cantidad. Así que hay que buscar otras armas. Y Pere, ¿qué creencias limitadoras te encuentras habitualmente en tu labor? ¿O te has encontrado en el labor en las escuelas? Sobre todo en los niños, ¿no?, en este alumnado. Las creencias limitantes son siempre pues, bueno, las mismas, que son la resistencia al cambio. Al final, nuestro trabajo aquí es el de intentar generar plataformas o fábricas de talento, como yo quiero llamar, en los clubes deportivos y en las federaciones, eficientes. Es decir, conseguir desarrollar mejores futbolistas chinos y mejores entrenadores chinos. Y para eso, pues es evidente que tienes que optimizar muchos de los canales de producción que a día de hoy pues, no están funcionando. Eso implica hacer cosas diferentes. Y cuando tienes que hacer cosas diferentes, y tú lo sabes bien, que eres coach, aparece la resistencia al cambio. Y en la resistencia al cambio aparecen todas las creencias limitantes que tú quieras. Esto no va a funcionar, es que esto aquí siempre se ha hecho así, es que lo que tú dices en España funciona pero aquí no. Y entonces con todo eso tú tienes que ser lo suficientemente paciente y humilde como para entender que seguramente va a tomar mucho más tiempo del que tú quisieras, pero que si estás con ellos permanentemente, a pie de guerra, a pie de batalla, cada día, sumando paso a paso, poco a poco, los cambios se van transformando en realidades, que es básicamente lo que hacemos. Dicho eso,
siempre les va a costar tomar decisiones porque viven en una sociedad en la que la toma de decisiones está orientada a unos pocos. Y eso es muy cómodo para muchos de ellos. Y ese es el gran cambio que se está produciendo y que queremos que se produzca a nivel de estructuras deportivas, tanto por parte del jugador, como por parte del técnico, como por parte del profesional y del gestor, que tomen decisiones y que no tengan miedo a equivocarse. Y las directivas que llevan todos estos clubs, no sé si hablamos mucho en general, ¿tú crees que son receptivas a esta o son sabedoras de que es necesario estos cambios para generar buenos jugadores, jugadoras? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que estamos en lo de siempre. Una cosa es querer cambiar y otra cosa es cambiar. O sea, yo sé que tengo que ir al gimnasio porque me sobran 5 kilos. Eso lo puede saber mucha gente. Y yo digo que lo sé. Pero luego hay que ir al gimnasio cada día y ahí es donde aparecen los problemas. Como dejar de fumar, como aprender inglés, pues estamos en lo de siempre. Ellos saben que necesitan cambiar su manera de entender el entrenamiento deportivo. Ellos saben que tienen que ser más profesionales, mejores gestores y probar el descubrimiento guiado como metodología de éxito para que los niños sean más librepensadores dentro del campo y puedan tomar decisiones sin miedo al error. Eso lo saben. Pero cuando eso implica salir de lo que han hecho los últimos 30 o 40 años los profesionales del sector, pues aparecen pues todas las barreras. Y en eso estamos, básicamente es en lo que estamos. Estamos haciendo un máster en coaching Zen. Bueno, acabas de abrir el melón ahora, ¿eh? Qué bueno. Sí, sí. Y yo quería preguntarte, Pere, ya entrando un poco más arriba y cambiando un poquito el tema, para entrar en la universidad, ¿es vía rápida o hay algún tipo de exámenes, algún tipo de barreras que filtren un poco el alumnado? Sí, hay un examen que es muy famoso, que es el que sale en las noticias cada año, que es precisamente el del acceso a la universidad, que es como una especie de selectividad y que de hecho es un examen que ha generado en los últimos años controversia por el enorme nivel de presión que le generan los alumnos. Porque al final, y vuelvo a repetir, hay que conocer el contexto sociocultural, venimos de una sociedad que en las últimas décadas ha sido monoparental, es decir, monoparental, de una política de un único niño. Es decir, las últimas décadas en China, por ley, solo podías tener un niño. Entonces ese niño se ha criado con 6 adultos alrededor, con 2 padres, con 2 abuelos y 2 abuelos por parte. Eso hace que ese niño no solo haya estado sobreprotegido en todo su proceso madurativo, sino que se ha convertido en la cara de la familia, la imagen de la familia, el honor de la familia. Y eso condiciona toda su educación, para lo bueno y para lo malo. Entonces, muchos niños en China, muchos adolescentes, se han convertido en la esperanza de la familia. Y el fracasar en ese proceso de conseguir acceso universitario, de conseguir entrar en esa high school o en esa universidad o ese trabajo, pues es una presión que ha generado enormes problemas en la sociedad y que ahora poco a poco se está intentando cambiar y retomar, pero que existe, y existe como consecuencia pues, de ser el único hijo. De hecho, durante muchos años, pocos niños en China han hecho deporte porque los padres no querían que hiciesen deporte porque no lo entendían como un modus vivendi. Y querían que sus hijos fuesen a la universidad antes que jugar a fútbol, a baloncesto o cualquier otro deporte. Y aún a día de hoy se vive esa realidad. Entiendo entonces que el nivel universitario es alto, es altísimo, en las carreras, en los grados. Es alto, pero menos exigente que el high school y que el middle school. Todos los universitarios coinciden en que cuando tú entras en la universidad, el nivel de exigencia disminuye. Que nada es comparable
al proceso de middle school y high school en cuanto a exigencia y carga lectiva. Curioso, es muy curioso esto. Es un tema muy curioso. Es como si ese acceso a la universidad fuese la mayor de las cribas. Que luego la criba sigue existiendo, pero es menos exigente. Y luego la otra pregunta es, ¿existe una facilidad laboral una vez post-universitario? Es decir, ¿el alumnado universitario ve la luz después del final del túnel a nivel laboral? Sí, porque la verdad es que es un país enorme con muchísimas posibilidades y la verdad es que las ciudades pues están en plena expansión, el movimiento del campo a la ciudad sigue estando en alza y las oportunidades están a nivel tecnológico, profesional, técnico, en todos los sectores existe una altísima demanda laboral y también una gran oferta porque son muchos. Claro. ¿Y qué visión tiene la sociedad desde un punto de vista educativo, sociedad china en general, de Occidente, de los occidentales, de los profesionales occidentales en general? Sé que es un poco subjetiva esta pregunta, pero la percepción que tiene. Muy positiva, los valoran muy mucho. A nosotros, por ejemplo, desde que llegamos aquí nos han cuidado muy bien, con mucho respeto, con mucho cariño. Esa imagen que podemos tener muchas veces, como te he dicho antes, desde el desconocimiento de la comunidad asiática en Occidente, de ser más fría, más cerrada, más distante, pues nada que ver con la realidad aquí. Nosotros solo tenemos palabras de agradecimiento hacia con ellos. Por lo que te he dicho antes, si ellos ven que tú vienes con un espíritu sumatorio, con ganas de ayudarles, de estar a su lado, de formar parte de su cultura, de su comunidad, abren los brazos, te ayudan, te acompañan en todo el proceso y te tratan muy bien. En ese sentido ya te digo que estamos encantados, tanto mi familia como yo. Solo podemos dar gracias a lo bien que se han portado con nosotros, o sea que fantástico. Bueno, Pere, estamos llegando al final de esta entrevista. Me ha quedado muchísimas cosas en el tintero, pero el tiempo no lo quiero dilatar mucho más. Te diría Xie Shen, muchas gracias por haber... Bukochi. Por haber compartido. Yo creo que nos ha quedado bastante claro un poco la estructura. Mira, los que venimos de deportes de artes marciales entendemos esto que de la autodisciplina y vamos a decir un poco este liderazgo autocrático, pero que francamente te diría que nos ha llevado a cotas de excelencia en esos deportes. Entonces es un poco ese contraste que quizá habría que examinar un poco, que se ha perdido en estas zonas de aquí. Muchísimas gracias, espero que nuestros telespectadores puedan sacar sus conclusiones al respecto y, insisto, si quieres decir la última cosa en esta entrevista, te lo agradecería mucho. No, simplemente darte las gracias por la llamada, por podernos reencontrar después de tanto tiempo y que te veo fantástico. Te da como tener buenos amigos. Muchas gracias, Pere, y muchísima suerte en tus objetivos y en tu emprendimiento. Gracias, hasta otra. Muchas gracias. Hasta otra.